Excel ofrece algunas herramientas, funciones relacionadas a la búsqueda de datos o caracteres dentro de una cadena de texto. Para el primer ejemplo tenemos esta función elegir que según la sintaxis pide que se ingrese un índice y se coloquen los valores que van a ser buscados, ¿no? En este ejemplo tengo también una relación de meses que es de enero hasta diciembre. Cada uno de estos meses tiene un posicionamiento, un índice, un ordenamiento. El más cercano es enero, que tendría la posición 1, y así hasta el mes de diciembre, que tendría la posición 12. Para el ejemplo, puedo hacer uso de la función elegir, donde me indica que coloque el índice. Podría seleccionar el índice y según la sintaxis me pide que seleccione el valor 1. En esta función me pide que seleccione cada uno de los valores separado por punto y coma, y el Excel le va a hacer la correspondencia de la posición o el valor que vaya a tener cada una de esas celdas seleccionadas. Notará usted que en la función va haciendo un número correlativo del valor 8, del valor 9 que está siendo asignado a la función. Cada uno de estos valores está siendo separado por punto y coma. Bien, el último valor es diciembre. Presiono Enter y genera el correspondiente del índice. Si yo quisiera que este valor elegir me retorne la posición 12 de esa matriz, me estaría generando ese mes, ¿no? Excel tiene algunas funciones relacionadas a la búsqueda de algunos caracteres, y como retorno esta función va a generar el posicionamiento que tiene ese texto buscado en la matriz. En el ejemplo tengo una tabla en donde se tiene la cantidad de personas que están siendo consideradas, que pueden ser vendedores, y las cantidades vendidas por año, ¿no? Cada una de estas columnas Excel le va a colocar un posicionamiento según sea el tamaño de la matriz. De igual forma le va a colocar un posicionamiento, un orden a las filas que están siendo consideradas en la matriz de búsqueda. Si revisamos la sintaxis de la función coincidir, me pide que primero le defina el valor buscado. Me pide también que defina la matriz donde voy a realizar esa búsqueda y el nivel de coincidencia. Teniendo estos valores bien definidos, Excel me va a retornar el posicionamiento que pueda tener ese número, que puede ser o bien la fila o bien la columna, dependiendo la selección que se haga. Para el ejemplo tengo este primer nombre del vendedor, donde quiero que se me determine qué posición tiene este nombre en mi lista, que sería de la columna. Excel me estaría retornando el valor 3 porque la selección que se está realizando, considerando, es esta, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Colocaría igual, coincidir. El valor buscado, que sería este nombre del vendedor, punto y coma, la matriz de donde quiero realizar la búsqueda. Podría seleccionar los valores que son comprendidos por esta columna de nombre, punto y coma. Y el tipo de coincidencia. Si coloco una coincidencia 0, estoy indicando de que el valor que busque debe ser exacto. De igual forma ocurre con lo que es el posicionamiento del año en la columna años. Si yo hiciera la selección de todos estos casilleros, le estaría haciendo la petición a Excel que me identifique qué posición cumple ese año 2011. En mi caso sería el posicionamiento 4. Si colocar el ejemplo, coincidir, valor buscado, que sería el año, y la matriz en donde quiero que se haga esa búsqueda, en mi caso sería esta fila, que lo componen varias columnas, y el nivel de coincidencia, que sería 0. Excel también tiene una función relacionada al retorno de un valor, indicándole los índices de fila y columna. En la sintaxis de esta función me pide que se determine la matriz donde se quiere hacer la búsqueda. Se debe determinar también la fila y la columna. En el ejemplo tengo que definirle a la función índice la fila que quiero que sea buscada y la columna que quiero que sea inspeccionada. La intersección de esas dos inspecciones va a ser el retorno de la función índice.
En el ejemplo tengo el número, que sería en mi caso 3, considerando la cabecera como un posicionamiento de la matriz, y lo que es el año, que sería la columna, 4. Bien, para el ejemplo colocaría igual índice, la matriz, selecciono toda mi matriz, el número de la fila, que puede ser un valor cambiante, y el número de la columna, que también puede cambiar. Cierro paréntesis y enter. Y al hacer ese cambio del número de fila, podría colocarle tal vez la fila 5 y la columna 3. El Excel va a estar haciendo esa intersección automática según los valores de fila y columna. La función desref permite retornar el valor de una celda que está siendo referenciado según el número de fila o columna que quiero que sea considerado en esa referencia. Según la sintaxis, desref me pide que se defina una referencia o una posición inicial, y de esa posición inicial indicarle el número de filas y el número de columnas que debo de considerar para ese salto. Los demás caracteres de la función pueden ser obviados o no son obligatorios. En el ejemplo tengo este valor del nombre del señor Wall, que quiero que se me indique la cantidad vendida en el año 2011. Para el ejemplo estoy considerando mi punto de referencia, este posicionamiento superior de esta matriz. Según ese posicionamiento le digo a la función la cantidad de celdas en la fila y en la columna que debe de hacer los saltos o las referencias para que pueda detectar esa celda que quiero buscar. A ver, para el ejemplo colocaría aquí igual desref, abro paréntesis y me pide la referencia. En mi ejemplo estoy colocando la referencia a este posicionamiento inicial. Hago la sintaxis punto y coma, el número de columnas que quiero que sean consideradas y filas, ¿no? Está resaltado por defecto en la primera opción, filas. Colocaría el número de filas que quiero que sean referenciadas, 3, y el número de columnas que quiero que sean referenciadas, que también son 3. La función desref también puede ser utilizado en combinación con una función aritmética, la función suma. Si uno recuerda, esta función necesita un argumento que en la práctica es un rango de matriz que permite ser evaluada para hacer la suma. En el ejemplo estoy considerando la suma total del año 2010. Si colocara la función suma, abro el paréntesis, y los argumentos es la cantidad de números que van a ser involucrados para hacer esa suma, y esta referencia puede ser reemplazada por la función desref. Bien, para el ejemplo estoy considerando que se haga la suma de todo el año 2010, considerando la sintaxis que me pide a mí que se defina la referencia, el número de fila y columna que van a ser referenciados. El alto y el ancho en este caso está indicando la cantidad de celdas que van a ser involucradas en lo que es el vertical y el horizontal de la celda referenciada, ¿no? En el ejemplo voy a hacer esa suma del año 2010. Voy a colocarle aquí, según la sintaxis, igual suma, como quiero hacer que me sume la referencia que voy a considerar, y como referencia o rango de esta suma voy a usar la función desref. En la función desref me pide identificar el punto original o el punto de referencia que quiero que sea considerado. Voy a considerar esta celda, la posición 00 según mi matriz, y le debo indicar el número de fila y el número de columna que quiero que haga el salto. Como quiero que me haga el salto aquí en el posicionamiento de la primera fila, 3974, le indicaría de que sea una fila en vertical, y el número de columnas que sería 2 columnas en horizontal, separado por punto y coma. Como tercer miembro de esta función desref me pide definir el alto en vertical, que sería la indicación de las filas que van a ser afectadas, ¿no? En vertical. En mi caso son 5. 5 son las que voy a considerar para la suma, punto y coma, y me dice el ancho relacionado a la cantidad de columnas en horizontal que van a ser consideradas. En mi caso solamente es una columna, la del 2010 lo definiría como una sola columna con 1.
cierro paréntesis de la función deref y cierro el paréntesis de la función suma, y el valor retornado sería este grupo de celdas afectadas. Otra función en Excel que permite trabajar con búsqueda de datos a través de referencias es indirecto. Como sintaxis me pide que se coloque la referencia y esta función va a retornar el valor que está siendo referenciado, pero siguiendo la fila y la columna que tiene Excel, ¿no? Excel tiene su propio ordenamiento de columnas y su propio ordenamiento de filas. En el ejemplo estoy considerando, dado esta referencia de la celda B72 que hace referencia a este casillero, la función va a retornar ese valor. En el ejemplo tengo igual indirecto, abro paréntesis y la referencia que podría ser B73 y me genera la referencia 2.